La razón de tu existencia solamente es una. No es que tengas profesión, casa, dinero, fama. Cuando tú vienes a Cristo, te das con la sorpresa de que no eras tú recién apareciendo aquí, sino que las Sagradas Escrituras, el misterio descubierto de Dios, te saca del tiempo y te lleva a la eternidad. Y resulta que nosotros hemos estado juntamente con el Dios vivo y ahí nos escogió, allí nos predestinó, allí nos bendijo con toda bendición espiritual, sabiendo que íbamos a aparecer en los tiempos más difíciles de toda la era humana. Pero venimos con una sola razón, no hay otra. No existe otra razón por la cual tú estás aquí. Y es solamente una: que Cristo se manifieste en ti. No es que seas apóstol o hagas sanidades o milagros. Ese es un complemento. Pero la única finalidad es que Cristo se ha manifestado en ti. Significa que por más que tengas años y conozcas mucho de las Sagradas Escrituras, te reconozcan en las redes o en campañas, pero si Cristo no se manifieste en usted las 24 horas del día, usted es un fracasado y se engaña. Así que no es que yo tenga un puesto de pastor o de diácono, o que me nombren en un lugar y que ahí me puedan reconocer. No se trata de eso. Ahora, si Cristo tiene que ser manifestado en nosotros, significa que en ese instrumento, en ese entendido, en ese sabio, en ese vaso, difícilmente se le va a ver el pecado. ¿Y por qué no se va a percibir el pecado? Porque Él entiende lo que estamos mirando ahora. En este capítulo 6, usted va a ver cómo Pablo batalla. Aunque no es Pablo, es el Señor, batalla en que la iglesia entienda, y se lo repite reiteradamente, que estamos muertos al pecado. Tú ahora eres el espectáculo que el Padre quiere ver. Si es el Hijo manifestándose en usted, difícilmente vas a caer. Pero cuando no pones diligencia a tu vida espiritual, cuando no atiendes desde que amaneces hasta que anocheces esta vida que Dios nos ha otorgado, es una honra extraordinaria la que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros somos el trabajo de Dios aquí en la tierra. Somos hechuras suyas las 24 horas del día. Y si Dios está trabajando, es porque hay perfección en lo que Él hace. Él es el mejor escultor. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Amados, entonces tú eres testigo del poder de Dios obrando en el trabajo a tu alma. Entonces tú eres testigo del poder de Dios. ¿Cómo es que Dios va trabajando en tu alma? Hemos recibido un Cristo gratis por gracia, pero ahora ese Cristo está formándose en nuestra alma, y eso tiene un precio: la muerte del viejo hombre.
¿Cuánto vamos entendiendo hasta ahí? Gracias a Dios. El pecado no cuenta en el reino de Dios. El pecado está en el pacto antiguo. Reinó la muerte, reinó el mal, reinó el pecado. Hoy vamos a tratar de entender cómo es desaparecer el pecado. En primer lugar, ya Dios lo quitó. Y dice ahí en 6, vamos al 1, 2 y 3. Pues, ¿qué diremos? Estamos en Romanos 6. Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. 2. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire cómo habla. Lamentablemente, amado hermano, hoy en día muchos hablan, somos pecadores, es una aberración. Fuimos, que es muy diferente. Somos nueva criatura. Somos justificados por Dios. Y si somos justificados por Dios, Dios no mira pecado en su iglesia. Porque la iglesia es Cristo. Dije que la iglesia es Cristo. Amados, usted puede ver a cualquier persona, sea pobre, sea de condición media, o sea una persona tal vez con títulos, viviendo en un lugar muy opulento. Pero amados, del pecado no se escapa nadie a no ser que venga Cristo. Puede ser muy fino, muy perfumado. Puede tener cultura, puede tener conocimiento de muchos libros. Alcanzar posiciones de estudios, de reconocimientos. Si esa persona no ha venido a Cristo, está caído, es un miserable. Y no pretendo ofenderlo, sino hablar la verdad. Lo que en verdad somos, lo que tenemos un renombre, lo que tenemos un título, lo que Dios nos ha hecho reyes, linaje escogido, real sacerdocio, lo que tenemos la más grande, lo que tenemos lo más grande, somos la iglesia del Señor. Pero a pesar que somos la iglesia de Cristo y siendo Cristo el más grande, aquí en la tierra se condujo como el más humilde, como el más pequeño. Porque cuanto más grande es porque tiene que ser un servidor de los demás. Ahora, nos está diciendo cómo es que si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar en él? La desgracia de la iglesia es que no declara lo que es. Lo que tú crees que tienes que hablar para que esa luz de esa palabra que es espíritu y vida comience a operar en tu interior. Cuando usted habla, iglesia, está dando legalidad a Dios para que trabaje, porque la palabra de Dios nunca torna vacía. La palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos lava. Necesitamos de esa palabra en nuestro interior. Versículo 3. ¿O no sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Mire cómo es que pareciera redundancia, pero no lo es, sino que Dios quiere darnos claridad. Ser bautizados es que estamos sumergidos en Cristo. Usted aparentemente, físicamente vive aquí, pero usted en realidad, usted vive en Cristo. Vivimos en Cristo. Nuestra posición es perfecta.
en lo espiritual. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición, es perfecta. En lo espiritual es perfecto, no falta absolutamente nada. Pero la condición aquí en la tierra, aquí es otra cosa. Aquí vamos a demostrar si entendemos o no. Si usted entiende, usted no va a vivir como cualquier persona. Usted va a poner atención y usted ahora sabe que está muerto. Y usted está bautizado, ha sido sepultado juntamente con Cristo, pero ha vuelto a vivir porque Cristo resucitó. Acá hay algo que vamos a entender un poquito. Mire, a ver, abra Romanos 14:9, abra. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vea, ya no voy a lecturar mucho, sino mejor acá nada más, ¿ok? Cuando usted lee la palabra de Dios, mire acá, entienda, no se desconcentre. Usted tiene que estar recontra concentrado. Su carne va a pelear para pensar seguramente en el chaufa. No piense en el chaufa, piense en la comida que estamos comiendo ahorita, ¿ok? Entonces, dice que Cristo para esto murió, ¿verdad? Y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los vivos como de los muertos. Recuerde una cosa, que Cristo vino a reconciliar todas las cosas, lo que están en los cielos y lo que están en la tierra. Recuerde eso. O sea, Él vino a pacificar todas las cosas en la cruz, en su muerte. Pero Pablo habla en Hebreos y nos dice Pablo en Hebreos capítulo 2:14, puesto que los hijos participaron de carne y sangre. Concéntrese. Puesto que los hijos participaron de carne y sangre. Ahora escuche esta parte. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir. ¿Cómo? Con su muerte. O sea, cuando Él se hizo pecado, Él entró para tomar control de todas las cosas. No lo hizo vanamente. No lo hizo solamente para reconciliarnos con Dios, sino Él iba a ser Señor de todo. Él iba a destruir con su muerte al que tenía el imperio, un imperio, imagínense. Todo un imperio ha caído, ha sucumbido, ha quedado cero en poder, porque el Todopoderoso ahora es el Señor de todo. Y a su nombre gloria. Amado hermano, un imperio se cayó. El rey de la muerte se acabó, porque Él vino para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Todo fue sometido a Él. Todo fue sometido a Él. Todo. No queda nada en el aire. Ahora, nuestro Dios, Él quiere que nosotros entendamos. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1, 9 y 10 dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir, lo que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo, dentro de Él. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, lo que están en los cielos como las que están en la tierra. Juan habla en Apocalipsis, en el capítulo 1, y dice que Él tiene la llave de la muerte y del infierno. Imagínense.
Todo está bajo el señorío. Por eso él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amados santos, el resucitado es quien ahora nos habita. ¿Están acá? El resucitado es quien ahora nos habita. El Señor del cielo y de la tierra, el que tiene toda potestad. Y Él nos está conformando porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Mire. Y es que no puede entender el diablo cómo es que habiéndose un depravado, un delincuente, un homicida, un homosexual, un satanista, ahora es que veo a Cristo en él. Él no puede entender eso, estaba encubierto para él. Satanás está condenado. Los demonios están condenados. Pero nosotros, amado hermano, ahora somos lo que el Señor Dios está luciendo, su iglesia. Su iglesia. Y Él nos está haciendo sin mancha y sin arruga. Él nos está haciendo para la gloria de Él. No necesariamente allá, sino aquí. Por eso, ¿cómo entonces nosotros podemos alcanzar lo que dice? Volvamos por favor donde estábamos, Romanos. Romanos capítulo 6. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Ahora váyase al 6. Váyase al 6. Sabiendo esto. O sea, tú tienes que tener la claridad de eso. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. ¿Cuándo dicen amén a eso? Si algo todavía manifiesto de la imperfección, si algo se me escapa o algo todavía me gana, eso ya está crucificado. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia no necesariamente es una dispensación, la gracia es Cristo. El evangelio no tanto es una doctrina, el evangelio es Cristo. La vida de Él es la que usted está luciendo ahora en esta tierra. Y si es así, entonces el pecado ya no tiene por qué reinar en ninguno de nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcas en su concupiscencia, en su mente dañada, en ese carácter diabólico. Ya no tiene por qué reinar. Por eso dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y quién lo deshace? El fuego del Espíritu. La palabra ungida. La palabra de revelación. La voz de Cristo predicando en cada uno de su iglesia. Esa es. Por eso usted ha venido aquí. ¿Y usted ha venido a qué? Para que el mismo Espíritu Santo de Dios comience a darle luz y claridad. Y para que ya el temor a lo que... Porque muchas veces los que todavía están en ciertas debilidades tienen temor de llegar a sus cuartos. Porque sabe lo que va a pasar. Sea con el celular, sea en la masturbación, sea en la pornografía, sea lo que fuere, amado hermano. Pero eso tiene su fin. No temas, eso tiene fin. Solamente no te muevas de ahí. Mantente en la palabra. No temas, el Señor empieza algo y Él mismo lo termina. No digas tú voy a ayunar 50 días para que se vaya esto. No es así. Entonces voy a orar 10 horas. Tampoco es así. No es por lo que hagas, es por lo que crees. Si crees, verás la gloria de Dios. No me estoy yendo contra el ayuno, no me estoy yendo contra la oración. Si Dios te guía a eso, amén.
Si el Señor te guía a eso, amén. Pero no le pongas la fe a lo que tú hagas, no, sino lo que Cristo haga en ti. Ya para Cristo está muerto el hombre viejo. Por eso es que nos dice el verso 12, así también vosotros piensen que de cierto estás muerto al pecado. Digamos amén a eso. Estamos muertos al pecado. Confía. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, gloria a Dios, lo vas a ver. Si tú crees esto, lo vas a ver rendido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no conversa contigo, está conversando con Cristo en ti. Ya no abraza a tu esposo, a la mujer. Cristo está abrazando. Él no sabe que está abrazando a Cristo en usted. Por eso, si tú consideras que eres tú haciendo la obra, estás frito. Es Cristo haciendo en nosotros lo que agrada al Padre. ¿Amén o no amén? Ahora, vamos a entrar a esto. Primer punto. Para que pueda el pecado ser deshecho, mantente en Cristo. Mantente en la palabra. Mantente en tu hábitat. Mantente con los sabios. Mantente en las reuniones. Mantente, ya no. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Entrad por la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare saldrá. ¿De dónde sales? Sale de la contaminación. Sale de las malas conversaciones. Sale del poder del diablo. Y ha venido a recibir la savia de Cristo. Está injertado ahora en Cristo. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Amén. Entonces, mantente ahí. Ya no vuelvas a lo de antes. Ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Punto número 1, mantente. Lo primero es, sal de ese ambiente, de esos malos amigos. De esas películas demoníacas, sal de ahí. De esa música mundana, ya sal de ahí, ese es nuestro ambiente. Ese es el ambiente del pecado, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Luego dice, velad debidamente, para vergüenza vuestra hablo, porque algunos no conocen a Dios. Velad y no pequéis. Ok, entonces lo primero que cosa tiene que tener, tu hábitat, tu ambiente, tus reuniones. Por eso es que Dios dice, salid en medio de ellos, apartaos, no toques ya lo inmundo, y yo te recibo. Serás para mí hijo, hija, dice el Todopoderoso. Amén. Tu ambiente. Ya no te ensucies. Lo segundo, alimenta tu interior. Cuando leas las escrituras, léalas si es posible con voz alta. Cuando leas las escrituras, si es posible, coma. Necesitas comer las sagradas escrituras. Y tus palabras sean pocas. ¿Está escuchando? Para que no peques, porque hay muchos que pecan con su boca hasta nomás. El mismo Pedro, cuando habla en 1 de Pedro capítulo 3, si no me equivoco, en el verso 10, él comienza a decir, el que quiera amar la vida y ver días buenos, punto número 1, refrene su lengua del mal y sus labios ya no hablen engaño. Mire, Pablo relaciona el vivir la vida de Cristo es cuando uno sabe que no tiene que hablar mal, porque de toda palabra que el hombre hablare dará cuenta. Entonces, si es Cristo hablando en mí, él piensa para hablar. Mira cuando le trajeron a la mujer adúltera, no se apresuró en hablar. Entonces,
la iglesia, lo primero, cambia de hábitat, se alimenta de todo lo positivo y no habla ligeramente. Primer punto, tu hábitat. Segundo, para que el pecado ya no reine en ti, ten cuidado con lo que sale de tu boca. Si Cristo está en ti, Él tiene que hablar. Si tú eres consciente que estás muerto, ya no pienses como tú. Si tú eres consciente que estás muerto, ya no pienses como tú. Ten cuidado con lo que piensas. Porque Dios condena al hombre de malos pensamientos. Los malos no son los que están fuera. Los malos son los que están dentro del reino de Dios. En el libro de Isaías, Salmos capítulo 50 dice: dijo Dios al malo: ¿qué tienes tú que narrar mi palabra? ¿Qué tienes tú que predicar mi palabra? Si tú odias la corrección, corres con los adúlteros, hablas mal de tu hermano. Mira, está hablando, el malo son los que Dios cría, Dios engendra y ellos se rebelan contra Dios. Esos son los malos, como el diablo. Dios lo creó, Dios lo hermoseó y se volvió contra Dios. Porque ¿cómo es posible, haciéndonos tanto bien nuestro Dios, habiéndonos dado todo? Porque al darnos a Cristo nos dio todo, amado hermano. ¿Cómo le vamos a pagar con mal? ¿Cómo voy a fornicar? ¿Cómo voy a robar lo que no es mío, amado hermano? ¿Cómo voy a estar haciendo cosas indebidas ante los ojos de Dios si sé que Él está unido en mí? El que verdaderamente trae el peor pecado son los mismos hijos de Dios. Sé que tengo que perdonarlo, pero lo odio. Fíjese. Ahora, primer punto, tu hábitat. Segundo, deja que Dios hable en ti para que te alimentes en tu interior. Esto, la gente del mundo o la iglesia de afuera parece que no sabe eso. Hablan descomedidamente. No piensan para hablar. Lo tercero, Dios nos ha dado su vida. La vida Zoe se te ha dado para que a través de esa vida seas salvo. Es igual, tenía una camisa vieja, cosida hasta no más, y de pronto me dan una nueva. Quiero lucirla. Mira esta camisa. Mira, vean. No existe esta camisa, es lo máximo. ¿Y dónde es? Del cielo. ¿Cuál del cielo? Porque la Biblia dice: vístanse como escogidos de Dios. Esa es la naturaleza, es la vida de Cristo. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su. Tú ya no tienes vida, tú moriste. La vida que ahora tienes es la vida de Cristo. Cuando Cristo murió, morimos ahí. Recuerda el versículo 6:6. Recuerda el versículo 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa cosa tiene vida, sonríase. La vas a cargar hasta el día que te mueres o hasta el día que Cristo venga. ¿Están acá, iglesia? Pero hay alguien mayor que Él, ese es Cristo. Está llamado a ser deshecho. Por eso es que la Biblia dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado. Por eso es que Pablo decía: cada día muero.
Por eso es que Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Porque él se edificaba. Esa era su bendición que él tenía de parte de Dios. Y él sabía que tenía que renovar su mente, amados santos. Entonces tenemos una vida la más alta, la más poderosa, la cual de repente los ángeles admiran que esa vida se te ha otorgado y esa vida no existía, sino que Cristo la trajo en aparición, porque el Padre la envió. Es la vida más elevada, es la vida que aplasta el pecado, es la vida que no acepta una suciedad, es la vida que es la más hermosa y perfumada. Esa vida te la reservó Dios para esos tiempos. Digan amén. La Biblia dice, el Hijo de Dios se guarda. En el antiguo pacto decía, Dios me guarda. ¿Cierto o no cierto? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso es en el antiguo pacto. Yo ya estoy muerto, Cristo vive en mí. El Hijo de Dios se guarda. ¿Cómo? La vida que tiene. Él es la cabeza, tú eres el cuerpo. Él es la cabeza, tú eres el cuerpo. A la manera que vas creciendo, ya no te vas a dejar engañar. Cuando uno es niño, eso es el problema, es carnal todavía. No tiene mucho entendimiento. La revelación aún no la puede entender. Pero la manera que va recibiendo la palabra de justicia, la palabra de perfección, va conociendo lo que es la reforma de estos tiempos y que la gracia de Dios es tan inmensa, porque bajo esta mente casi no la podemos entender. La vida de Cristo es la tuya. Si alguien va a encontrar a Cristo, tiene que encontrarla en usted. Usted es la casa de Dios. Usted es la manifestación de Dios. Lo que el mundo necesita es que usted resplandezca para que Jesús sea visto. ¿Cómo es que? ¿Por qué no pecas? Porque los que amáis a Jehová aborreced el mal. Y el que ama es el Hijo. Omar no ama a nadie. ¿Cómo el caído va a tener eso? Mire, el primer hombre pecó, todos pecaron. ¿Estamos? Por cuanto uno pecó, pecaron todos, ¿verdad, José? Y están destituidos de la gloria de Dios. Nada bueno hay ahí. Así que cuando Cristo vino a cortarle el cuello a Adán. Y al cortarle el cuello a Adán, nos las cortó a nosotros también. Y ahora Él nos da su vida. Y esa vida abomina el pecado. Esa vida abomina el pecado. No, por eso es que poco a poco, a la manera, pero yo hacía eso. Yo miraba eso. Yo comía eso. Yo tomaba eso. Te horrorizas ahora. No, ese no era yo. Eso era el diablo. ¿Cierto o no cierto? ¿Cómo pude haber hecho semejante barbaridad? Ahora te escandalizas. ¿Por qué? Porque ahora la santidad de Dios comienza a crecer cada día más. Hemos visto cómo es que el pecado ya nos enseñorea en nosotros. Primero, mi hábitat. Reunido nosotros delante de Dios para que Él siga trabajando con nosotros. ¿Cierto o no? La segunda, que Él hable. Que Él hable, ya no hablamos nosotros, que Él hable. Y si usted va a hablar, entonces usted solamente habla para edificar, ya no sale maldición. ¿Estamos? La tercera de ellas que estamos viendo es la vida de Él. La vida es la que comienza a terminar con todo lo que antes reinaba en nosotros. La vida de Cristo
comienza a terminar con todo lo que reinaba en nosotros, en la vida de Él. Es como que hay un espécimen que vivía en el mar y sale y ahora se adaptó en la tierra y ya no entra nada más al mar, ya no va. ¿Por qué? Porque salió. Es igualito a nosotros. Estábamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. No puedo concebir que aquí en nosotros haya alguien que se deleite en la pornografía. No puedo concebir. No puedo concebir. O que haya alguien aquí, gloria a Jesús, que sea homosexual y que se acueste con homosexuales. ¡Qué aberración! ¡Qué asquerosidad! O que alguien venga aquí y esté codiciando una hermana o un hermano y quiera acostarse con esa hermana. O viene solamente por la hermana. No presta atención a la palabra, está detrás de la hermana o está detrás del hermanito. Eso no es posible. Cuando hay carne es así. Pero cuando ya es Cristo obrando, nosotros nos enamoramos de Él. Amén. Y sabemos que Él tiene preparado todas las cosas. Él ya sabe con quién me voy a casar. Él sabe cuántos hijos voy a tener. Él sabe dónde voy a estar siendo usado predicando la palabra. Todo lo sabe Él. Porque el mejor camino, la mejor determinación de todo joven, de todo hermano, es que se enamore de Cristo para que en Cristo tenga el éxito que espera para el final. Recuerde que el pecado o el mal es como el mismo diablo. Haz de cuenta que tenemos a Satanás y tenemos a Cristo en nosotros. Tiene vida, habla, te empuja, te jala. Nadie ignora eso, puesto que todos nosotros vivimos esa verdad. Ese pecado no la puedes alimentar. Dije que no la puedes alimentar. Usted decide. No creo que haya alguien que se agarre un cuchillo y se vaya cortando el cuello y se va desangrando y se sigue matando. Las malas decisiones son esas. Es lo mismo que decidan por el comunismo para que un comunista nos gobierne. ¿Cómo un hijo de Dios va a decidir por un comunista? No meta la política, pastor. La voy a meter. Porque para eso me mandó Dios que hable. Y he hablado, he mandado un video ya. ¿Cómo un hijo de Dios va a decidir por aquellos que traen muerte, destrucción? El diablo vino a robar, a matar, a destruir. El diablo. Teniendo escuela, amado hermano, de lo que pasó allá en Venezuela y lo que está pasando en Bolivia y lo que ha pasado en otros países como Cuba, amado hermano. Toda esa desgracia de vida. ¿Cómo es que vamos a abrirle puerta y un hijo de Dios va a votar por un enemigo? Ellos son antidios, son ellos. Te lo digo, yo he estado ahí. Yo he estado batallando con esa gente. He visto cómo a mis colegas le han atravesado con esos, con esa, ¿cómo se llama? Esa barreta, con barreta, ¡juá, juá! Le han pasado como 50 veces. Y vamos a votar por eso. Amado hermano, no cometamos ese error, iglesia. Gracias a Dios que nosotros tenemos que orar. Nosotros ya no somos de aquí, nosotros somos del cielo, amado hermano. No nos podemos identificar por nadie. Es Cristo viviendo ahora en nosotros. No podemos tener amistad los unos con los otros. No podemos murmurar los unos a los otros. ¿Sabe lo que Dios ha mostrado? ¿Sabe? Dios tenía a Abimael. Lo tenía. Y le hablaba a la iglesia y le decía, mire, Dios tenía, escucha, Dios Cristo tenía a Abimael ahí.
Y le decía a la iglesia, o se ordenan, mire, o se ordenan sus caminos, o lo suelto a Abimael para ustedes. Mire, esta revelación me la han contado hoy día. Hoy día. Cristo tenía a Abimael ahí y le hablaba a la iglesia, o ordenan sus caminos o lo suelto. O sea, está en sus manos de él. La iglesia se tiene que arrepentir, amado hermano. Hay que arrepentirnos en esta condición. Hoy tenía que estar aquí su siervo Adamiro para contar un sueño, una revelación, y tenía otra, pero ya lo dará en su tiempo. Pero voy a adelantar una partecita, la de él. Cuando estuve en su onomástico, no estuve el miércoles aquí, estuve con toda mi familia en su hogar de Adamiro, gracias a Dios, para orar por él. Y él me dijo, papá, he tenido un sueño. Estaba en la iglesia, acá, estaba aquí. Y en la congregación habían hermanos con ropas blancas. Pero la gran mayoría, y yo también, estaba con ropas negras. Pero eran pocos, papá, tú estabas en ellos. Tú estabas en ellos. Y la familia, gloria a Jesús, que tenía ropas blancas, ya lo dirá él, ya lo contará él. Pero la gran mayoría, y se apareció un pastor en mi delante. Y me comenzó a amonestar a mí. Y digo, ¿saben por qué ellos no están con vestimentas blancas? Porque murmuran. Están acá. Hablan el uno contra el otro. Oyen la palabra, pero no viven la palabra. Amado hermano, usted tiene un privilegio grande de estar aquí. Y no me estoy llenando la boca. Se lo estoy diciendo la verdad. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, es el pastor de este lugar. Y Él nos está edificando. Y Él no se cansa, amado hermano, de hablarnos, de reiterarnos en cuántas veces lo que necesitamos, porque Él es paciente. Pero Él también quiere, amado hermano, que nosotros muramos cada día. Muerto eres y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerde, tu ambiente, para que el pecado ya no reine en nosotros. Tu ambiente. Y a donde quiera que vayas, por más que ese ambiente esté cochino, abre la boca que Cristo va a cambiar ese ambiente. Que se conviertan a ti y tú no a ellos. A veces uno va por un trabajo a un lugar o a donde quiera que vayas, ahí llegó Cristo en ti. Te pueden menospreciar, te pueden tomar en poco, pero no interesa eso. Cuando abres la boca, entonces Cristo se hace presente. La segunda de ella, hemos hablado, la lengua. Tienes que tener en cuenta que no puedes hablar como hombre. Es Cristo hablando en nosotros. El que a vosotros oye, a mí oye. Y de nosotros no puede salir maldición, porque todo lo que sale de tu boca, tú eres el primero que la come. Por eso es que muchos no crecen, porque hablan mal, se maldicen ellos mismos, se critican ellos mismos, se envenenan ellos mismos. Antes teníamos veneno, pero ahora nuestra boca es árbol de vida. Digan que nuestra boca es árbol de vida. Nuestra boca es medicina. Digan amén a eso. Tercero, tenemos la vida de Cristo. Y hemos hablado de eso. Y la cuarta, tu posición. ¿Dónde estás? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Dónde estás, Adán? Nuestra posición es la máxima, amado hermano. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo y nosotros no oramos de abajo arriba. Nosotros estamos ya con Él y de arriba nosotros reinamos. Escuche eso.
Romanos 5 dice, amado hermano, reinó la muerte, ahora reina la vida. Y si la vida está en nosotros, entonces Cristo reina, pero se reina con la palabra. Al abrir la boca, con el testimonio, con la unción que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Verso 11. Así también vosotros pensad que de cierto estás muerto al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muerto estás y tu vida está escondida en Cristo. Pablo dice en Gloria a Jesús. Lucas habla en el libro de Hechos, en él vivimos, dentro de él vivimos, en él nos movemos y en él somos. O sea, tú no te puedes salir de él. Tú estás unido a él y él en ti. La comunión justamente es esa. Él se une a mí y yo me uno a él. La comunión es con Dios. Y si nosotros tenemos con él comunión, entonces, amados hermanos, estamos en una posición perfecta. Amén. Amén. El pecado no tiene parte con la iglesia. Examinémonos entonces y veamos si en verdad estamos verdaderamente en Cristo Jesús, Señor nuestro.